La iglesia que ven detrás nuestro es la iglesia jesuita de San Francisco. Esta iglesia es una iglesia católica y fue la primera iglesia barroca que se creó en Suiza al norte de los Alpes. La particularidad de esta iglesia es que mientras que en Ginebra y en Zúrich el protestantismo ganaba terreno y de a poco se fue prohibiendo el catolicismo, esta iglesia se mantuvo católica todo el tiempo y sus practicantes, incluso los practicantes de toda Suiza, venían aquí para poder continuar con su religión tal y como ellos la conocían. La iglesia se puede visitar, es muy bella, queda en pleno centro histórico, así que es una visita que no pueden perderse. Su interior es luminoso y de paredes blancas. Las bóvedas de la nave están cubiertas de frescos y el altar mayor está decorado con un gran retablo de estuco, de inspiración rococó y de mármol rosa. En la capilla de la iglesia de los jesuitas se conserva el hábito original del hermano Klaus, uno de los 3 santos patronos de Suiza. Estamos en Kornplatz, o la Plaza del Grano o la Plaza del Maíz. Este lugar es importante porque en ese edificio que vemos ahí era el antiguo almacenamiento de granos de la ciudad. Desde el siglo XVI, por la belleza del lugar, lo convirtieron en el ayuntamiento de la ciudad. Actualmente se puede visitar ya que en su interior encontrarán diferentes documentos o muebles históricos. Y además, no olviden que es de estilo renacentista. Es una presa hecha con estacas de madera que controla desde hace siglos el agua del lago de los 4 cantones. El sistema es muy simple, se ponen o quitan las estacas de forma manual para regular el nivel del agua. El río Reus divide la ciudad en 2. En el lado derecho se encuentran las principales plazas y casas medievales con sus fachadas de colores. Algo muy característico de esta ciudad es que hemos visto que en las fachadas hay muchas pinturas. Entonces también deleítense mirándolas y apreciándolas. Algunas de estas casas están decoradas con representaciones de las actividades de los distintos gremios que fueron los que aportaron el dinero para la construcción de la zona. En este hermoso edificio, muy bien conservado de 1833, encontramos la farmacia más antigua de la ciudad. Estamos desde las murallas antiguas de la ciudad de Lucerna. Una gran panorámica de la ciudad. Y se pueden ver los Alpes perfectamente. 9 murallas que pueden ser visitadas.
Y al fondo vemos el lago también. Hay una agradable vista. Un acontecimiento importante en Lucerna es el Festival de Música Clásica que se celebra cada año en verano. Se inició en 1938 y tiene su origen en la negativa de los músicos de aquella época a asistir a los festivales de Alemania y Austria debido al fascismo que se extendía por toda Europa. Hay una espléndida vista del Monte Pilatus que preside la ciudad con sus 2.132 metros. Se puede llegar en el tren cremallera más empinado del mundo o en teleférico. El monte debe su nombre a que, según se cuenta, los restos de Poncio Pilato están enterrados en su cima. No muy lejos del otro puente encontramos este otro puente en madera que fue construido en la misma época. Aunque no es tan conocido y tan famoso como el otro, este es bastante impresionante. Es menos conocido porque es más corto y no atraviesa con la misma longitud el río, y además que no tiene la torre de agua que lo complementa. Sin embargo, es muy bello y también tiene algunos cuadros, y estos cuadros muestran la danza macabra, que era típica en la Edad Media, donde se mostraba la muerte y le recordaba a la gente que la muerte podía tocar en cualquier momento, que estaba en cualquier lugar y que podía golpear a cualquier persona. Su nombre es el Puente de los Molinos y se llama así porque antiguamente estaba permitido que las personas que producían los cereales botaran los residuos exactamente en este punto. Algo que lo diferencia del puente principal es que este tiene una capilla en todo el medio. ¿La ven?